El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:04 en la mañana. Hoy es 25 de noviembre del 2019. Es una fecha que de modo alguno puede o debe pasar desapercibida. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Sobre este y otros temas vamos a promover un diálogo periodístico a esta hora con Sibel Martínez. Ella es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Qué gusto, bienvenida. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar por aquí. Gracias por la gentileza. ¿Cómo llegamos a esta fecha en este año? Llegamos preocupados y por varias razones. Una de ellas es porque, en efecto, la Secretaría de Derechos Humanos, que trabaja institucionalmente este tema de la prevención de la violencia contra la mujer, presentó una proforma al Ministerio de Finanzas de casi 5,5 millones y sin embargo le fueron aprobados $900,000 nada más. Entonces seguimos mendigando. Perdón, de 5 millones solo se aprobaron 900,000. Exactamente, y 5 millones que incluía la implementación de nuevas casas de acogida, del fortalecimiento de estos servicios de protección directa a las niñas, mujeres y adolescentes que sufren violencia, centros de protección integral, es decir, todo lo que tiene que ver con aterrizar al territorio la ley de violencia contra la mujer. Y se aprobó únicamente $900,000. Asimismo, en estos proyectos de inversión, con un monto de más o menos $16 millones, que tienen mucho que ver con los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social para la política pública de la prevención del embarazo adolescente, tampoco fue aceptada. Entonces, estamos en una situación en donde no hay recursos para los programas de educación social integral, de dotación de métodos anticonceptivos, ni de campañas informativas. Es decir, esta fecha nos coge, como siempre, lastimosamente, con un déficit, no solamente en lo que se tiene que hacer para prevenir la violencia de género, ¿no?, sino además, como siempre, peleando por nuestros derechos, ¿no?, pidiendo de favor que revean estas situaciones y que nos permitan a las mujeres y a la sociedad en general dejar de ser machistas y misóginos y dejar de matar a las mujeres. Es realmente sintomático lo que usted está señalando, porque es este mismo gobierno, el presidente Moreno, el que hace exactamente 2 años, el 25 de noviembre de 2017, promovió la aprobación en la Asamblea Nacional de la ley que usted señala tiene un conjunto de medidas que lamentablemente no se podrían aplicar con un presupuesto tan bajo. ¿Cómo se entiende esta no sé cómo llamarle? Este comportamiento tan incoherente. Esta incoherencia entre el discurso de 2017 y la praxis de 2019-2020. Como una afrenta, yo creo que es eso, es una afrenta, es además utilizar eslogans, es hablar de un acuerdo 2030 contra... ¿no es cierto?, en contra de la violencia, en reconocer que las mujeres tenemos el derecho a desenvolvernos en espacios sanos, seguros, libres de violencia, con igualdad de oportunidades, y en la práctica es decir, pero verán cómo lo hacen, ¿no? Es un poco así. Es entender que no existe empatía, que hay 95 mujeres en lo que va del año que han muerto víctimas de femicidio, es entender que para que nos conformemos nos pintan el pelo, ¿no? Y es entender que efectivamente todo nos pasa por los pies. Lastimosamente es lo que dice la doctora Sibel Martínez. O sea, a uno debería sorprenderle eso, pero no, es la realidad que tenemos en el Ecuador. La doctora Sibel nos dice 95 mujeres desde el 1 de enero hasta noviembre del 2019. 18 de noviembre, 95 mujeres han sido violentamente asesinadas. Es decir, un promedio de un femicidio cada 70 horas, doctora. Eso creo que debe convocarnos a todos a profundamente analizar, reflexionar, estudiar este tema. ¿Por qué son tan necesarios los recursos para esto? Son necesarios los recursos porque ninguna política pública sirve si no existen. Es decir, todo queda en la mera retórica, es pensar, ¿no es cierto?, en un mero discurso que dice, sí, yo estoy en contra de que las mujeres seamos violentados, pero en la práctica, cuando hay que ver, ¿no es cierto?, la forma de fortalecer nuestro sistema de protección para que nos dejen de matar, para que prevengamos la violencia de género, para que las niñas no sean violentadas en sus espacios educativos, para que sepamos de salud sexual y reproductiva y no se queden embarazadas, ¿no es cierto? A la hora de eso, simplemente
No existe empatía, no existen recursos técnicos ni tampoco recursos económicos y queda en un mero discurso. Hay nada más. además algunos temas que son muy interesantes que van, digamos, desgranándose de esa estadística que usted nos decía hace un momento, doctora, y con Tertulio. Amigos, escuchen esto porque creo que también nos tiene que convocar a todos a la reflexión y al análisis, ¿no? El 57% de los victimarios fueron sus parejas o exparejas, el 2% pretendientes, el 4% familiares, entre ellos hermanos o cuñados, el 12% desconocidos y el 20% no se conoce o no hay información. Por efecto de estos ataques, 73 niños, niñas y adolescentes han quedado en orfandad. Es decir, hay, además de ya la consecuencia trágica del femicidio, hay una cadena de consecuencias, entre una de ellas que se quedan niños en el abandono. Niños en el abandono, a quienes además el gobierno considera que se les debe dar un bono, ¿no? Un bono que se lo creó recientemente, que habían dos problemas, digamos, principales en ese tema. El uno es que no se sabía cuántos niños son en realidad, se les había perdido el rastro. Y por otro lado, el problema más grande es que el bono no soluciona su vida, la reparación integral de su vida. Cuando están perdiendo a su madre. Y muchos de ellos vieron morir a su madre y por otro lado su padre o se suicidó, está en la cárcel, en el mejor de los casos, ¿no? Si es que no huye, porque además la impunidad es algo que lesiona la paz social en este país y que muchas veces pasa en temas de violencia contra la mujer. Este año tuvo particularidades que bien anotaba el contertulio con estas cifras que también usted las mencionó, pero hay dos casos que se me vienen a la mente. Hubo muchos, pero hay dos casos emblemáticos ocurridos al inicio del año. Lo de Ibarra, Diana Carolina era de Ibarra, ¿no? Diana Carolina, Marta Carolina, Anquito. y el caso de Marta acá. ¿Cómo evalúa estos dos casos que tal vez los menciono porque fueron los más mediatizados y se convirtieron en casos emblemáticos? Hubo otro caso patético con Tertulio, el de una abuelita que tenía Alzheimer, que fue violada y asesinada. Así es. Ajá. Cuando eso ocurrió, salimos todos a protestar. Dijimos que debía declararse la violencia de género como un problema, ¿no? Como una emergencia social, porque lo es. Y existieron estos paliativos, ¿no es cierto? Es decir, sí, vamos a trabajar en su sistema de protección integral, sí, va a haber recursos, sí, es importante hacer algo y a la hora de la hora no se hace ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que cuando cualquier sociedad ve que esto pasa, al principio nos llama la atención, protestamos, ¿no es cierto?, nos molesta, y luego es como parte de nosotros. Entonces no puede ser que el rasgo cultural de nuestra sociedad sea la misoginia y el machismo. Y la violencia en general. Y la violencia en general, ¿no? Los estereotipos de género, que ninguno de nosotros hace mucho para mejorar esta situación, y que vemos como, con normalidad cómo nos matan, cómo nos violentan en nuestra cotidianidad. También vemos con normalidad que las mujeres tenemos que alzar la voz cada vez que queremos ejercer nuestros derechos y pelear por los mismos. Frente a esa situación, lo único que ocurre es que lo hemos evidenciado además en estos últimos tiempos, en donde la violencia recrudece y donde la respuesta que damos a resolver nuestros conflictos es esa, es la violencia. Estamos dialogando con Sibel Martínez, vicepresidente del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Quiero aprovechar la oportunidad de la presencia de Sibel Martínez para hablar de un par de temas adicionales. A ver, partamos del uno y le quiero hacer esta pregunta porque Sibel Martínez en sus redes sociales y en sus declaraciones públicas fue absolutamente crítica con lo que pasó la semana anterior en el Palacio de Carondelet, con la presencia de una niña Saraguro, Siguay Lozano. Tuvo un pronunciamiento que luego mereció una respuesta del señor presidente de la República. ¿Hay algún sector de la sociedad que ha minimizado lo que pasó en Carondelet? ¿Hay otros que creen que la niña fue influenciada para hablar de política? Quiero que usted haga una reflexión sobre lo que pasó en Carondelet la semana anterior. ¿Usted estaba ahí, doctora? No estaba ahí, pero enseguida tuve contacto directo con sobre todo los niños y los jóvenes que estaban formando parte de los consejos consultivos, que forman parte y vieron lo que sucedía. ¿Por qué alcé mi voz a manera de protesta? Primero porque en el país nos llegamos a entender que los niños tienen derecho a expresarse y que por más, independientemente, no estamos juzgando aquí si lo hizo bien, si es que no, o si es que efectivamente fue manipulada o lo que sea. El hecho es de que su participación debe ser significativa, debe ser importante y tienen derecho a ser escuchados.
independientemente de que nos guste o no lo que nos digan. Frente a esa situación, el ir más allá, el que la niña haya salido, ¿no es cierto?, resguardada fuera de Carondelet, para que además, como ustedes ven en la última foto, no sale, ¿no? Y que ella haya llorado, se haya sentido humillada, se haya sentido maltratada. Ojo que la niña forma parte de los consejos consultivos que los ordina el Consejo de Igualdad Intergeneracional. Es decir, no era además de la sociedad civil en donde podía haber tal o cual cosa. Luego de eso hay una serie de videos en donde podemos evidenciar cómo los niños, y si algo podemos rescatar de esto es eso, que los niños hacen ciertos cuestionamientos y dicen, o sea que debemos quedarnos callados si nos tratan mal. Y cuestionan este tema. Eso quiere decir que estamos por buen camino porque de alguna u otra forma estos niños y nuestra nueva sociedad están conscientes de su dignidad. Los niños fueron a la asamblea después y lo denunciaron públicamente. Exacto. No faltará el que sigue viendo a los niños como objeto de tutela y no sujetos de derechos, que tienen derecho a ser escuchados, vuelvo a decir, de acuerdo a su edad y madurez, además consultados en todo lo que los afecta. Eso es algo que está faltando como sociedad. Aquí no entendemos que los niños gozan de una autonomía progresiva, que son sujetos de derechos. ¿Por qué siempre cuestionamos lo que ellos dicen? Eso es algo que no está bien, por un lado. Pero por el otro, tenemos que ser buenos modelos de comportamiento. Y como adultos que somos llamados a dar ejemplo. Pues, y si no nos gusta algo que dijeron, la mejor forma no es arremeter con ellos. Ya pasamos. ¿Recuerdan ustedes en décadas pasadas en donde se zarandeaba, ¿no? O se le zarandeó a un chico porque le dio un yucazo al presidente, lo cual no es parte, ¿no es cierto? O no está bien. Sin embargo, no, la forma de hacer repensar o reflexionar estos temas no es pues zarandeando y mandándole a que te haga alguna medida socioeducativa porque me molestó lo que hizo. La respuesta del presidente Moreno no fue la mejor. Decirle a la niña, bueno, tus papás, tus hermanos también vinieron, agredieron la ciudad, generaron saqueos, no sé qué, y bueno, nosotros también vamos a pensar el próximo año en pedir que haya una convención para promover los derechos de los adultos. Creo que no es la mejor, por un lado eso, pero por el otro, además, lo que no se ve dentro de esto es que como se molestaron, lo mejor que pueden hacer es aislarla o excluirla, ¿no es Una cierto? falta de empatía total. Total, y un manejo adultocéntrico en un tema que podía servir incluso de ejemplo y de reflexión para muchas cosas, en donde esa respuesta quizá no hubiera sido A mí me hubiera encantado verle al presidente Moreno darle un abrazo a la niña después de ese mensaje. Y sí. no reprenderla públicamente y después conocer lo que sucedió, ¿no? Que hubo esa discriminación, que no se le permitió salir en la foto, que fue escoltada hasta la salida del palacio y cosas por el estilo. Sí, a mí me hubiera encantado además que los niños tengan toda la posibilidad, sin un discurso previo, sino más bien todo lo que tenían que decir y lo que quieren decir, y que nosotros como adultos siempre escuchemos y no cuestionemos lo que ellos dicen. Hay un tramo que también lo comentamos, porque la semana anterior nosotros generamos aquí en este espacio un comentario crítico sobre esto, y yo suscribo sus palabras. Digo, hay que ser padre y entender también a los niños, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, y creo que fue una de las partes más negativas del discurso presidencial luego de la intervención de la niña, cuando el presidente dice que habría que reflexionar sobre si el próximo año impulsamos una convención de derechos de los adultos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Me parece que hay un poco de desconocimiento de la doctrina de protección integral de derechos de los niños y las razones por las cuales existe una convención específica para ellos, entendiendo que tienen el derecho tienen todos los derechos nuestros para comenzar, pero es importante protegerlos. Su protección es reforzada e integral por una razón, pues porque son niños. Entonces un poco por eso digo, ¿no? Es un poco cuestionable esa situación, y lo que pasa en general es que todos hablamos desde nuestra visión, nunca nos ponemos en la estatura de ellos, porque si nos ponemos en su estatura... Siempre es así, ¿no? Exacto. Es vertical. Es Es vertical con los niños. Y cuando nos pongamos y hagamos ese ejercicio, yo les aseguro que llegaríamos a temblar dimensionando nuestro poder y su fragilidad. Ahora, nosotros también decíamos la semana pasada, doctora, que después de ese lamentable incidente, también hubo del otro lado, de parte de la comunidad indígena, una utilización excesiva de la imagen de la niña, que también puede resultar en algún efecto negativo para ella, porque le estaban sobreexponiendo, y sabemos cómo están las cosas en este país.
el nivel de violencia verbal, las redes sociales ahora mismo Por son ejemplo, un albañal. Los tuits de Jaime Vargas, por ejemplo. Sí. Entonces, también me parece que hubo un mal manejo comunicacional de parte del movimiento indígena con respecto a la imagen de la niña. Sí, la verdad es que desde nuestra visión y como defensores de derechos de los niños, siempre hay que cuidar pues su imagen, su nombre, más allá de que entiendo la familia fue a pedir apoyo, ¿no? Incluso legal a la CONAIE. Hay que tener límites en la sociedad en general. Algo que nos está pasando mucho aquí es que no hacemos evaluaciones éticas sobre las cosas que se tienen que hacer. Lo principal ahí, efectivamente, proteger su nombre y su imagen. Eso es lo importante. Más allá de que podíamos comentar la noticia como se hizo, poner un tuit. Yo en mi caso particular lo hice inmediatamente, no necesité de la foto de la niña para hacerlo, ¿no es cierto? Hay formas y formas. Hay personas y personas, pero en todo caso lo que sí hay que dejar sentado en esta situación es que efectivamente las actuaciones de los adultos no fueron las mejores. 8:20. Sibel Martínez también preside esta comisión que ha sido integrada por la Defensoría del Pueblo la semana anterior para analizar los hechos de octubre. Permítanos trasladar una opinión que nosotros generamos la semana anterior. Y no se trata necesariamente sobre las personas que integran la comisión, aunque sobre algunas de estas personas nosotros consideramos que hay o hubo un sesgo, y pese a ese sesgo integran la comisión, sino por la integración de una comisión. ¿Para qué una comisión sobre un tema tan sensible cuando, por ejemplo, hay una comisión ocasional que se creó en la Asamblea Nacional y también hay instancias que deberían analizar, instancias ya constituidas institucionalmente, que deberían analizar los hechos de octubre? ¿Para qué esta comisión de la Defensoría del Pueblo, doctor? A ver, sí, yo escuché qué bien. el día viernes, les escuché a ustedes con mucha atención, porque además los escucho siempre. Muchas gracias. Qué amable, doctora. Qué honor que nos hace. No, para mí es un gusto escucharles, Qué porque amable. además es A importante nosotros nos honra reflexionar. que gente como usted nos escuche. Muchas gracias. A ver, coincido con muchas de las cosas que ustedes dijeron. Una de las cosas con las que coincido es que aquí las comisiones no han funcionado mucho, ¿no? Una de ellas es la comisión Ampetra, que yo tuve la oportunidad de estar ahí, que también salí protestando por algunas situaciones, y donde de esas recomendaciones y conclusiones se han cumplido muy pocas, si no son ninguna. Y emanaba de la Asamblea Nacional. Hoy por hoy se está haciendo una investigación en la Asamblea Nacional. Ojo, yo creo que es importante hacer esas evaluaciones éticas por sobre todas las cosas. Digo, la Asamblea Nacional se esconde 12 días en estos temas de las protestas y entra y arremete con toda la fuerza para investigarlas. Y de repente no hay nadie que les diga, oiga, un ratito, pero ¿y ustedes qué hicieron dentro de estos 12 días? Porque también tenían algunas cosas que hacer o podían hacerlas, ¿no? No solamente callarse y no decir absolutamente nada. Eso como en principio. Viendo de fuera, antes de que me digan que forme parte de la comisión, creo que sí debe haber información contrarrestada. Porque si algo tenemos de malo aquí como país es que todo cuestionamos y efectivamente nada nos satisface. Frente a esa situación, si yo mañana les digo, y porque es un riesgo formar esta comisión, formar parte de esta comisión, si les digo, oigan, pero a mí me consta, yo revisé, o sea, sí me tomé el tiempo, no faltará el que diga, desde ya lo están diciendo también, ¿y quiénes son ellos? ¿Y cómo así? ¿Y para qué? Tomar una decisión de conformar una comisión de este estilo es arriesgarse en el país. Yo digo, es como a ratos lanzarse a la política con buenas intenciones y prestar el nombre para que efectivamente le acaben a uno, por más que buenas intenciones que tengan. ¿Por qué? Porque el sistema nos arrastra a un montón de situaciones que no deben darse. Entre ellas, el hecho de que la institucionalidad, como ustedes bien decían, no funciona en este país. Y cuando no funciona la institucionalidad, y no estoy yo aquí para defender a nadie, digo, necesitamos de gente que de repente se arremangue las mangas y diga, bueno, yo voy a hacer algo para hacerlo. Eso fue parte del cuestionamiento que nosotros hicimos la semana anterior. Justamente eso. Pero también ya basta de mirar las cosas de lejos. Yo trabajo, les digo, en el Consejo de Protección de Derechos. Mi trabajo es ad honorem. O sea, yo hago un trabajo y me puse una misión cuando me temblaban las rodillas cuando me nombraron como sociedad civil y decía, bueno, ¿y qué hay que hacer? Digo, en este tiempo el Consejo de Protección de Derechos tiene un buen equipo, pero ya está comenzándose a oír mucho más y la gente regresa a ver qué opinan.
¿no es cierto? A ver qué opinamos, porque trabajamos con autonomía. Como cuando se me ofreció esta opción también de la Defensoría del Pueblo, ese fue mi pensamiento también, en dos visiones. La una, basta de ver las cosas de lejos, ¿no? Hay también que jugársela. Así, ese juego implique que uno sea cuestionado muchas veces, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, yo tengo 3 hijos. Y yo espero que este país no sea violento para ellos. Y si yo no trabajo para eso, ¿quién más? Frente a esas dos situaciones, yo les diría que puede haber algunos cuestionamientos frente a esta comisión, es cierto, pero si la consigna es trabajar de forma translúcida, no maniquea, de forma objetiva y con profesionalismo, bienvenido sea. Si no es así, créame que al igual que la comisión Ampetra seré la primera a decir no es así y dar el paso a un costado. Claro, nosotros de hecho en el comentario de alguna forma coincidíamos y mucho con la conclusión que usted hace de lo que esperamos debería ser el trabajo de la comisión. Más allá de, digamos, el sesgo político que pueda tener uno o dos de los integrantes de esa comisión, que desde luego lo tienen, y nosotros acá lo mencionamos con nombres y apellidos, gente que salió en videos denostando la ausencia del alcalde, por ejemplo, con otros candidatos, y otra de las personas que la integran que estuvo en las manifestaciones acá en la Shiris, ¿no?, en contra de las protestas. Entonces, finalmente, y ojalá el trabajo de las comisiones que se han conformado le ayuden al país a saber qué fue lo que sucedió, cuál es la verdad y plantearnos una salida, porque creo que tampoco la violencia es la respuesta para los problemas que ahora mismo estamos enfrentando, doctor. Sí, y hay dos cosas. Esta investigación es sobre la base del enfoque de derechos humanos. Yo he pedido que sea también el de género y niñez por todos los antecedentes que se han dado. Entonces no hay espacio a esta parte política, ¿no? No debería haber. Y como somos 5, efectivamente todos vamos en la medida de lo posible a ponernos de acuerdo en estos temas y de hecho la primera reunión fue así. El trabajo va a ser translúcido, va a haber investigaciones, hay mucho todavía por investigar. Yo sé que hay otra comisión en la asamblea, como comentábamos, pero ¿quién nos garantiza que no tenga ese sesgo político? ¿Pero podrían en la coordinar asamblea? con la asamblea o no? No, es claro. De hecho nosotros, o bueno, el defensor del pueblo, no tanto como nosotros, el defensor del pueblo puede pedir información, incluso confidencial, y no se le puede negar esa información. ¿Qué resultados? De los pocos resultados que hoy he visto y he podido monitorear desde el jueves acá, es que, por ejemplo, se han acercado 2 personas a denunciar en la Defensoría del Pueblo, lo que quiere decir que algo de confianza se está teniendo. Supe de un caso, me dicen de tortura, que me van a dar la información el día viernes, lo supe también, y me han pedido también tomemos información documentada en Guayaquil. Si las cosas se van dando de esa forma, y si es que efectivamente se demuestra que se está actuando de la forma en que debemos actuar, es decir, con transparencia y profesionalismo, ojalá tengamos un buen resultado en beneficio de todos, ¿no? Correcto. Doctora, gracias por el tiempo. Muy gentil, muy amable, Qué doctora. amable. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, conversando con nosotros, hablando sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablando también sobre lo que pasó la semana anterior a propósito de del nuevo aniversario de los 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, lo que pasó en el Palacio de Carondelet, y también su rol como presidenta de esta comisión especial integrada por la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos relacionados con las protestas de octubre. Gracias a nuestra invitada, 8:27.